Yo quiero compartir esta noche algo que les va un poquito, no sé, les va a hacer pensar mucho. Y es acerca de una historia que es muy conocido, la resurrección de Lázaro. Mas sé que hemos todos escuchado de alguna manera ese milagro poderoso que Dios hizo en la vida de este hombre, Lázaro. Pero orando al Señor y meditando en su palabra, le confieso algo. Yo leí muchas veces este pasaje. Usé este pasaje para hablar acerca de la resurrección. Usé muchas veces este pasaje bíblico para poder consolar a las personas, a la familia de hermanos y hermanas que partieron a la presencia del Señor. Usé para evangelizar. Y bueno, usted sabe que muchos siervos, muchos pastores usan este pasaje para mostrar el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo al resucitar a este hombre llamado Lázaro. Sin embargo, hoy no te voy a hablar de eso. Hoy yo quiero hablarte de un asunto muy importante que tiene que ver hoy y siempre hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Este es un hecho impresionante, el milagro de Lázaro. Eso es innegable, hermanos. Cuando Jesús hizo este milagro, es innegable y es más bien para nosotros un gozo, una alegría, saber que tenemos un Dios poderoso y saber que en Él encontramos la promesa maravillosa de que la muerte apenas es un paso a lo que viene para toda la eternidad, y es vivir al lado de nuestro Rey y Señor Jesucristo allá en el cielo, y de que un día vamos a resucitar. Eso es algo poderoso. Mas yo quiero hablarte de la demostración del amor de Jesús. Cuando hablamos de qué manera Dios demuestra su amor a toda la humanidad y especialmente a sus hijos, a quienes decimos creer en Él, ser sus seguidores, nosotros siempre hablamos acerca del amor de Dios y tratamos de encontrar en la palabra y aún en el testimonio propio de hechos que nos han sucedido y las cuales nosotros compartimos y hablamos acerca de esa manera, esa manifestación del amor de Dios en favor de nosotros. Y aquí vamos a ver una demostración del amor de Dios medio raro, medio extraño, pero que al final encontramos un propósito especial de parte de Dios en la vida de quienes Él ama, ¿no? Y para qué hace que las cosas sucedan, mismo cuando tenemos que atravesar situaciones muy difíciles como las que atravesó la familia de Lázaro. Vamos a ver lo que dice en el libro de Juan capítulo 11. Yo voy a agarrar el texto a partir del versículo 1 hasta el 6 para que podamos comprender y entender esta palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El versículo anterior a este, el verso 6, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es más, cuando las hermanas de Lázaro envían a Jesús con el mensaje de que su hermano Lázaro estaba enfermo, ellos no van y le dicen simplemente: dile que Lázaro está enfermo, el que amas. Eso muestra que había un amor y un afecto mutuo
Jesús amando esta familia y esta familia también amando a Jesucristo. La Biblia relata, le voy a simplemente un poquito hablar de esto. La Biblia relata que este hombre Lázaro por alguna razón quedó gravemente enfermo. Esta familia conocía los hechos y la obra de Dios en la vida de Jesucristo, porque ellos íntimamente compartieron muchas cosas con Jesús. ¿Cuántas veces Jesús se quedó en la casa de ellos? No una, muchas veces. Y entonces había una intimidad estrecha, había un afecto estrecho entre la familia y Jesucristo. Como Jesús tenía que recorrer por diferentes lugares llevando el evangelio del reino, entonces Jesús está en una ciudad no muy lejana a donde se encontraba Lázaro y su familia. Pero cuando esta familia empieza a sentir el peso de la enfermedad y viendo que ya no estaba nada bien en la vida de Lázaro, ellos envían mensajeros con la seguridad de que Jesús, al enterarse de esta situación, el Señor va a responder. Mi amigo, ellos estaban seguros que tal vez iba a decir: mi amigo está enfermo, no, yo tengo que ir rápido. Ellos sabían que ni bien Jesús se enteraba del hecho, Jesús iba a responder inmediatamente. Ya lo habían visto actuar a Jesús. Ya habían visto que en su poder y misericordia Jesús había obrado en muchos otros enfermos. En muchas otras situaciones ellos fueron testigos del poder, la misericordia y el amor de Jesús. En personas que incluso fueron solo por recibir el milagro. ¿Cómo no va a responder a quienes Él ama? ¿Cómo no va a responder una necesidad urgente de alguien que Él ama? Claro que sí. Ellos enviaron el mensaje seguras de que Jesús, al enterarse que su hermano está gravemente enfermo, Jesús va a hacer algo al respecto. Primera cosa que ellos irían a esperar, ya sabían que el mensaje no iba a durar días. No era lejos la ciudad donde Jesús se encontraba. Ellos con seguridad llegaron en el momento preciso, y con seguridad las hermanas esperaban que los mensajeros volvieran con Jesucristo para que Jesús ponga su mano, diga una palabra o haga algo, y con esa actitud o con esa acción pueda sanar a su hermano. Pero ¿cuál es el desenlace de esta historia? ¿Sucedió eso? Yo creo que todos aquellos que entendemos de este relato hasta aquí, de saber que hay un afecto, que hay alguien que ama, que hay alguien que tiene aprecio por alguien que está enfermo, va a responder inmediatamente ante la súplica y el llamado de aquel o de aquellas personas a los cuales Él ama. Pero lo curioso de esto es que Jesús no responde a la primera. La Biblia dice que Él se quedó 2 días más. O sea, Él recibió el recado, recibió el mensaje, pero se quedó 2 días más. Y la Biblia curiosamente resalta en la palabra que Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Aquí me muestra que esta era una familia que tenía un sincero y firme afecto, amor por Jesús. Y también, en contrapartida, hermano, Jesús los amaba a ellos. La Biblia me enseña en Lucas capítulo 10 verso 38 al 42 que esta familia tenía una cierta intimidad, una comunión estrecha con Jesucristo. Y es más, como les dije, esta familia era abiertamente, los demás conocían muy bien que era amado por Jesucristo. Las personas sabían muy bien que Jesús amaba, pero ellos experimentaron tristeza, experimentaron la enfermedad y experimentaron la muerte
La tristeza de ver a su hermano enfermo por la enfermedad que él sufría. Y la tristeza por ver la muerte de su hermano. Y la tristeza, atienda bien, de no ser correspondido al llamado que ellas hicieron a Jesucristo ante la noticia que enviaron de que su amigo Lázaro, el que amaba, estaba enfermo. Se pusieron tristes de que cuando regresaron los mensajeros volvieron solos, no con Jesucristo. ¿Cómo podríamos entender aquí, hermano, esta palabra? Y amaba. Porque cuando alguien ama a alguien, inmediatamente responde en el favor de esa persona al cual ama ante la necesidad que pueda tener dicha persona. Y mucho más cuando es un afecto en común y cuando hay una intimidad y una relación de familia. ¿Cuántas veces nosotros, por el amor de Dios, nos vemos movidos en la compasión y nos conmovemos cuando escuchamos una historia? Estos días yo escuchaba un mensaje de una persona que está con un problema serio de enfermedad. Y cuando nosotros escuchamos, nos movemos, nos sentimos en el dolor y hacemos cualquier cosa. Por favor, que venga rápido, necesito visita. Y recuerdo que ese mismo día llamamos a algunos líderes que vivían por el sector donde esta muchacha vive. Inmediatamente ellos fueron a la casa, no la conocían, nunca tuvieron un aló, hola, ¿cómo estás? Jamás cruzaron una palabra, nunca, pero fueron movidos por la compasión, fueron movidos por el amor de Dios en sus vidas, de ver una persona o escuchar, ni siquiera ver, sino escuchar de una persona que estaba necesitando urgente de apoyo, de oración. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo a raíz de ese problema de salud en sus pulmones. Porque escuchó solamente de que estaba sufriendo en el hospital y estaba sufriendo en su casa de dolor y necesitaba recibir amor, necesitaba recibir paz y necesitaba que alguien por lo menos ore por ella. ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Inmediatamente fueron hermanitas en su amor a visitarla. Y eso llenó de alegría, llenó de paz el corazón. Uno reacciona ante la necesidad de otra persona inmediatamente, incluso sin conocerla, movido por el amor de Dios y la compasión que siente por esa persona. ¿Cómo podríamos esperar en Jesucristo ante una situación como esta, sabiendo que es alguien que Él ama y Él ha sido amado por esa familia? Y sin embargo se queda 2 días. Sin embargo no va. ¿Cuál sería nuestra actitud? Mi hermano, yo le puedo contar como experiencia. ¿Cuántas veces me llamaron y por alguna situación no pude llegar a tiempo a una visita? ¿Y sabe cuál es el común de una persona en reaccionar cuando pasa una situación así? El pastor no me quiere, el pastor no se preocupa por nosotros, el pastor le he pedido visita, ni ha venido, bien resentido estoy, por eso ya no voy a la iglesia, mi líder no me visita. Imagine cómo habrán reaccionado las hermanas de Lázaro ante la actitud de Jesús. Yo entro a la historia y quién sabe, conociéndola a Marta. Marta era la que cocinaba todo el tiempo, que Jesús cuando iba a la casa, hermano, Martita, ¿qué quieres, Señor? Salchipapita, ¿qué cosita te gusta? Sabe, ella sabía muy bien los gustos de Jesús y ella era la que preparaba todo lo que a Jesús le gustaba. Eso me enseña la Biblia. Y María disfrutaba de escuchar a Jesús cada vez que enseñaba en su casa. Le encantaba escuchar eso. Una mujer así, ¿qué podría decir? Todavía yo solo he preparado tantas cosas, tanto favor le he hecho, dice, ¿no? Y ni así siquiera se ha preocupado por mí. Por eso yo no creo en esa persona. Y a veces uno reacciona así porque siente dolor al no haber sido respondido o correspondido a aquella necesidad que estaba necesitando alcanzar
por alguien que tenía las condiciones de responder como Jesús lo tenía en ese entonces, pero no lo hizo. Y entonces uno se queda sorprendido. Y uno viene con una pregunta: ¿cómo puede Dios manifestar un amor así? ¿Cómo podemos entenderlo a Jesús? Y yo tengo una respuesta para darte. Yo no sé si preguntar en este momento: ¿cuántos aman a Jesucristo? ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Aló, allá atrás, ¿cuántos aman a Jesús? Toditos le aman a Jesús. Bien, bien. Le voy a decir una noticia. Yo sé que está en su casa, también está respondiendo: yo también amo a Jesús. Y quiero decirle algo: los que amamos a Dios y los que son amados por Dios, atención, también pueden sufrir. ¿Cómo, pastor? Sí. Los que amamos a Dios y los que somos amados por Dios también podemos sufrir. Yo sé que esto no gusta a nadie, pero es una verdad. En esta historia yo veo que los fieles, aquellos que son escogidos y amados por Dios, pueden sufrir. Y pueden sufrir este tipo de aflicciones que vemos en la vida de Lázaro, en la familia de Marta y María. La iglesia va a tener Marías, sí, Señor, siempre fieles, devotas, entregadas en su amor al Señor. Eso tiene la iglesia. La iglesia va a tener también Martas, siempre fieles, siempre entregadas a las buenas obras y al servicio en la obra del Señor. Pero también la iglesia va a tener sus Lázaros, que van a sufrir, quién sabe, enfermedad, y hasta van a morir. Uy, ¿a quién no le gustaría del lado de María? Va a haber. ¿A quién no le gustaría del lado de Marta? Va a haber. Pero también hay que entender que la iglesia va a tener su lado de Lázaro. En algún momento puede venir, no necesariamente como en el caso de Lázaro, pero sí en el caso de sufrir, de pasar angustia, de pasar aflicción. Y cuando nosotros estamos en esa situación, no significa que Dios no nos ama, sino nosotros tenemos que comprender que detrás de eso hay algo que Dios quiere mostrarnos. Porque cuando uno se encuentra en esta situación, ¿cuántas veces alguien ha gritado como registra el Salmo el Salmo 13, versículo 1? Cuando el salmista, en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Ahí se levanta clamores: ¿hasta cuándo, Dios, voy a sufrir? ¿Hasta cuándo, Señor, me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo no vas a responder? ¿Hasta cuándo, Señor? Y ojo, eso no es el clamor del mundo, ese es el clamor de hijos de Dios, que ante la angustia, ante el problema, ante la situación que están pasando, y hoy más que nunca, tal vez no aquí en Brasil mucho, pero en muchos otros lugares, donde el aire se respira a muerte, donde los hogares están sufriendo la pérdida de seres queridos, están clamando: Señor, ¿hasta cuándo? Y pareciera que no hubiera respuesta ante ese clamor. Pareciera que, hermano, Dios ni está ahí. ¿Usted cree que esos 2 días, cuando Jesús se quedó en el lugar donde estaba y no fue a la casa de Lázaro, no fue angustiante para las hermanas? ¿Usted cree que cuando volvieron los que llevaron el mensaje a Jesús diciéndole que Lázaro estaba mal y volvieron solos, no fueron y preguntaron: ¿Jesús vino contigo? No, decidió quedarse, no sé si vendrá. Yo me imagino que ellas salían a cada momento afuera
no viene. Y Marta le mandaba a María, ¿cómo es? Y me imagino que Lázaro tal vez decía, ay, estoy mal, Jesús, tal vez estaba ahí dentro de sí. Y no hay respuesta. Son momentos angustiantes. Es un silencio que a nadie le gusta. Porque no sé si cuántos que están viéndome en este momento han sufrido el silencio de Dios. Como que Dios no responde, como que Dios no está ahí, como que Dios no se importa de nosotros. Por eso tenemos tantos hijos de Dios resentidos con el Señor y se han apartado de Él. ¿Por qué? Porque de pronto no fueron atendidos en aquello que ellos esperaban recibir. Lo vieron como malo, lo vieron como que nada que ver. Yo veo en la reacción de Marta y María que después que pasó ese tiempo que ellas esperaban, 2 días más se quedó. Finalmente Jesús decide ir a verlo. Pero Jesús ya sabe que Lázaro estaba muerto. Es más, Lázaro ya estaba sepultado. Recién decide ir a verlo. Y Jesús dice una palabra: vamos a Judea otra vez y vamos a despertarlo a Lázaro. Vamos a despertarlo. Y los discípulos anteriormente habían tenido un problema en el lugar porque a Jesús querían apedrearlos, a los discípulos incluidos. Y Timoteo, o mejor dicho Tomás, viendo lo que había sucedido, le dice: Señor, al escuchar vamos a despertarlo, Tomás le dice: Señor, entonces si está durmiendo, porque Jesús dijo: está durmiendo, pero vamos a despertarlo. Pero entonces si está durmiendo, Señor, va a sanar. Déjalo. No querían ir porque ellos tenían miedo a sufrir represalias y ser apedreados otra vez. Pero Jesús dijo: no, tenemos que ir. Y vuelven. Pero los discípulos piensan que Lázaro no está muerto. No le entendieron a Jesús. Pensaron que lo que Jesús estaba hablando era de un sueño natural, está durmiendo. Pero Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Estaba 4 días en el sepulcro. Su cuerpo estaba totalmente descompuesto. Ya no había esperanza alguna para un hombre en esa condición. Ahora, ¿cómo estaría el corazón de María y de Marta? Hermano, basta con leer la historia. Ellas estaban dolidas. En un momento reclamaron: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no estuviste en ese momento? Vino también un reclamo a Jesús por parte de ellas. No crea que Jesús no se dolió ante el dolor de estas personas. ¿Sabe qué veo en esta historia, hermano? La demora de Jesús no era por falta de amor, no era por falta de misericordia o compasión, sino bien claro dice en el versículo 4 que esa enfermedad no era para muerte, sino era para la gloria de Dios. Y no era por falta de compasión, no era por falta de ser desatendido ante la necesidad de esta familia, sino Él dijo claramente que era para la gloria de Dios. En esa palabra yo encuentro algo, un propósito, el propósito de Dios. Y esto nosotros debemos entender, porque Jesús tenía todo el poder para sanarlo a Lázaro, hermano, tenía. Pero dejó pasar ciertos acontecimientos para mostrar su propósito. Eso tiene que entender usted. No siempre el Señor va a responder a la primera llamada. En algunos casos lo hizo por amor y misericordia al necesitado. Pero en otros, como para dar una lección a sus hijos, nosotros, discípulos, nosotros, va a mostrar su propósito. Y va a dejar pasar ciertas cosas
como aflicción, como angustia o como enfermedad que podamos enfrentar. Pero hay que entender que el Señor tiene propósitos. Y el propósito principal aquí es, y era para la gloria del Señor. Y eso no ha cambiado. Él tenía todo el poder, ni siquiera, mire, fue 4 días ahí. Escuche, 4 días, ya estaba podrido la carne y resucitó. Resucitó, la historia no queda ahí, mi hermano, lo resucitó a Lázaro. ¿Usted cree que una palabra no hubiera bastado en el momento de que Jesús escuchó el mensaje? No hubiera bastado una palabra de decir, tranquilo. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Era una palabra suficiente para decir, ya, vuelvan a casa tranquilo, Lázaro ya está sano. Era suficiente una palabra del lugar donde se encontraba para que Lázaro sea sanado donde él estaba. Pero había que cumplir el propósito. Aleluya. ¿Y cuál era el propósito? Para la gloria de Dios. Y en eso, ¿sabe qué encontramos? 1, fortalecer la fe de esa familia y fortalecer la fe de los discípulos. Era para fortalecer la fe de ellos, era para fortalecer la fe de los discípulos y realizar en ellos, ¿sabe qué? Un bien mayor. Wow. ¿Cómo, pastor? ¿Un bien mayor? Sí, un bien mayor. Imagínense, para ellos ya estaba todo perdido cuando Lázaro cerró sus ojos y finalmente lo llevaron al sepulcro. Para ellos ya fue el fin, pero para Jesús no. Y puede que la situación que estás viviendo en este momento, puede que el dolor que estás pasando en este momento, puede que la crisis que estás pasando en este momento, ya es el fin para ti. Ya te has cansado, has orado una y otra vez, has clamado una y otra vez. Y finalmente, como en el Salmo 13, dices, ¿dónde está Jehová? No me está respondiendo. Su rostro, ¿hasta cuándo vas a esconder de mí? Y tu actitud está en estás en esa posición y crees que Dios se ha olvidado de ti. Pero déjame decirte esto: todo lo que estás pasando no es para muerte. Todo lo que estás pasando no es para destrucción. Todo lo que estás pasando no es para tu ruina. Es para la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios Él va a fortalecer tu fe. Y no solamente eso, Él está preparando un bien mayor. Te repito, un bien mayor. Algo que tú no has experimentado todavía. Son cosas inexplicables para nosotros. Son cosas que no podemos lograr entender. Y a veces, claro, en nuestra naturaleza decimos, ¿por qué? Y eso nos pasa a todos. No crea que el que le habla, hermano, las situaciones difíciles que ha atravesado han sido fáciles. No. Yo me he sentado como el salmista en el momento de la aflicción y la angustia y le he preguntado también al Señor, ¿por qué? Tú que me estás escuchando, ante la situación difícil, incluso palpable y real, de perder el ser que amas, sea hijo, sea padre, sea madre, sea hermano, el ser que tú amas partió ya, no resucitó como Lázaro, y eso te ha partido el alma, eso te ha lastimado, ha machucado lo más profundo de tu ser, y has dicho incluso, Dios no existe, Dios no está, Dios no se interesa por mí. Y es que es una reacción natural. Dios conoce nuestra condición. Por eso es que cuando yo veo la palabra y estaba frente a la tumba de Lázaro, dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Y después de conmoverse, Él rompió en llanto, lloró. Y todos miraban, uy, cuánto amaba a su amigo, decían, ¿no? Pero Él no lloró porque Lázaro estaba muerto, sino Él lloró la condición por causa del pecado que no era para estar, y muchos tienen que pasar por el valle de la muerte. Y no es algo fácil. El Señor sabe, entiende que eso es doloroso, pero no era aquello que preparó el Señor. Pero estaba mirando lo que la muerte, el pecado provocó y hace y seguirá haciendo todavía, lamentablemente.
y que eso le puede llegar incluso a los más íntimos de Jesucristo. Pregúntese cómo murieron los discípulos del Señor. El único que tuvo muerte natural fue el apóstol Juan, pero el resto murió decapitado, crucificado. Hermano, todos ellos tuvieron una muerte no natural. Los mataron, pero antes de matarlos, literalmente los torturaron, los castigaron, los encarcelaron. Hicieron todo lo posible para que ellos nieguen su fe en el Señor. Claro que naturalmente podían reaccionar y decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? Pero no lo hicieron. No lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque a lo largo del ministerio de Jesús, el Señor les dejó pasar, y en este hecho fortaleció la fe de ellos. ¿Sabes por qué ellos nunca protestaron? Porque ellos vieron en los hechos de Jesús y en lecciones como esta, que aunque ellos irían un día a pasar por valle de sombra de muerte, vieron, atienda bien, vieron en Jesús cumplida la promesa que ellos escucharon de Jesús, que aquel que creía en Él no iría a morir eternamente, que Él era la resurrección y la vida, que hoy las personas que puedan morir físicamente, mañana ellos resucitarían. Y ellos estaban viendo con sus propios ojos el poder de Jesucristo al resucitar a Lázaro. Y al resucitar a Lázaro, yo me imagino que Jesús, después de eso, porque todos glorificaron a Jesucristo, a Dios, Jesús a los discípulos les dijo: muchachos, la muerte va a venir, pero así como me han visto resucitarlo a Él, el que cree en mí no va a morir eternamente. La muerte será derrotada, la muerte será vencida. ¿Y sabe cuándo la muerte va a conocer su derrota final? En el día de la resurrección. Ustedes van a resucitar. Crean en mí, confíen en mí. Por eso la predicación de los apóstoles siempre fue la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué yo estoy parado acá? ¿Sabe por qué mi fe está puesta en Jesucristo? Porque un día tú y yo vamos a tener que pasar el valle de la muerte. Va a ser doloroso, va a ser triste, va a ser de aflicción, va a ser de sufrimiento, pero bendito sea el Señor. Cerraremos nuestros ojos aquí en la tierra, ojos naturales, pero inmediatamente abriremos nuestros ojos allá en el cielo y esperaremos la promesa de la resurrección, porque Jesús nos dejó esto aquí en la palabra como el único santo y verdadero Dios que tiene el poder sobre la muerte. Y un día Él dice: los que en Él creen primero resucitarán. Y eso sucederá el día que Jesús regrese por nosotros. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y los que primero sean arrebatados en el retorno de nuestro Señor Jesucristo serán aquellos que están en los cementerios, aquellos que ya cerraron sus ojos y resucitarán. Eso es un mayor bien que hizo Jesús en la familia de Lázaro. Es un mayor bien que hizo en la vida de los discípulos. Su propósito fue marcado en ese día para ellos. Y déjame decirte algo: el propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Aquello que estás pasando, aquello que estás sufriendo, bendito sea el Señor. Así como fue el momento oportuno, después de 4 días, cuando la cosa estaba todo arruinado, pero fue el momento oportuno para Dios. No lo es para ti, y te entiendo. Tal vez para ti no es el momento oportuno, porque nosotros queremos a nuestra manera, queremos que sea a lo que nosotros anhelamos, deseamos, pero los propósitos de Dios son diferentes. Son diferentes a los nuestros, y esa es la parte más difícil de entender. Por eso, mi amado, debemos comprender que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
pero que también que al vernos rodeados de estos problemas, de estas necesidades, de estas dificultades que estamos hoy viviendo, sumado, hoy yo no quiero hablar mucho del virus, pero sumado incluso a ese problema, ya los problemas que estabas pasando y sumado al virus, parece esto así, ¿verdad? Los hospitales están más centrados al coronavirus y han hecho a un lado al punto de cancelar otros temas en la salud de otros diferentes dolencias. Y pareciera que eso nos pasa a nosotros. ¿Se dio cuenta? Muchos tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas de todo tipo, y parece que eso se ha hecho a un lado y está más el problema del coronavirus. Y sumado a los problemas más el coronavirus, parece que esto ya es una bomba atómica que está a punto de destruirnos, hermano. Pero déjame decirte algo. En el nombre de Jesucristo, tal vez estás rodeado de problemas, de pruebas, pero al verte en esa condición, tú vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Y aunque sea diferente aquello que tú esperas, aquello que tú deseas alcanzar y recibir de Él, porque tú piensas aquí, así quisiera, y aunque sea diferente eso, ten paciencia. El Señor va a responder en el momento oportuno, según su sabiduría y según su amor. Y aunque para otros y para nosotros mismos pueda ser esto ya difícil, pueda ser ya esto importante, no importa cuán difícil sea lo que estás pasando, Dios va a responder, aleluya, en el momento oportuno, así como lo fue en la vida de Lázaro. Déjame leerte lo que está en el libro de 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Mira, lindo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mira lo que dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Te lo voy a leer ahora en esta otra traducción. Dice así: ustedes, dice, no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea, lo que me está pasando a mí, otros también lo han tenido. Por eso no vale decir, ¿por qué a mí siempre? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué siempre a mí? Si a nadie le he hecho ningún mal. No, noticia, otros también han pasado lo que tú estás pasando. Eso dice aquí la palabra. ¿Qué más dice? Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Aquí me está diciendo la palabra que yo voy a pasar momentos difíciles. O sea, cuando habla de tentación, está hablando de pruebas, está hablando de situaciones, porque hay dos tipos de tentación principalmente. Una que viene de parte del diablo. ¿Para qué? Para hacernos caer en pecado. Tentación a la carne, tentación de las cosas del mundo, para hacernos caer en pecado. Pero en relación a Dios, cuando viene la tentación, está hablando de prueba. Está hablando tal vez de aflicciones. Y el Señor dice, no va a permitir que nosotros pasemos una prueba, una aflicción, más de lo que podemos resistir. Él conoce hasta dónde podemos llegar. Él dice que Él va a dar la salida. ¿Para qué? Para que podamos en el Señor saber vencer
esa prueba, conocer el camino, cómo vencer esa prueba a fin de soportar. ¿A fin de qué? De soportar. María y Marta podían decirle a Jesús: no te queremos ver. Cuando Jesús estaba viniendo: ay, no lo recibas, bótenlo, podía decir. ¿Por qué cree que en la charla le dice Jesús: tu hermano resucitará? Le dice. Y Marta, ¿qué le dice? Ah, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, ellos recibieron todas las informaciones de parte del Señor. Esa intimidad que ellos tuvieron con Jesús, aunque provocó dolor y tristeza, produjo frutos. Que cuando lo vieron a Jesús en el momento del dolor, ellas en ese dolor reaccionaron y le hablaron: si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto, dijo María. No hubiera muerto. Estaban en dolor, pero tampoco la echaron fuera. Dijeron: ¿dónde está tu hermano? Allá. Y la llevaron llorando en dolor. Remuevan la piedra. Tal vez se miraron: ¿qué cosa va a hacer este? Remuevan la piedra. Lázaro. Wow, hermano. Imagínense ese momento, es emocionante. Dolor la familia. Lázaro. Otros estaban ahí: está loco este. Pero ahí Lázaro, ¿cómo salió, hermano? Todo atado como las momias. Hermano, va a llegar el momento. Va a llegar el momento en aquello que estás viendo morir por causa del problema, por causa de la angustia, por causa del dolor, aquello que para ti ya ha muerto. Incluso tal vez ha muerto tu matrimonio, tal vez ha muerto tu familia, tal vez ha muerto tu economía, tal vez ha muerto muchas cosas que en este momento dices: eso jamás se va a volver a levantar. Para ti no se va a levantar. Pero si no dejas de confiar en el Señor, si te abrazas de Él, entiendes que detrás de esto incluso hay un propósito de parte de Dios. Yo lo dije estos días, hermano. Este problema que está viniendo al mundo entero, en nosotros depende si tenemos los oídos ciertos para escuchar la voz del Señor. Y el propósito es para ordenar nuestras vidas, para reordenar aquello que estaba en desorden, pero no por causa de lo que nos rodea, por causa de nosotros mismos, de lo que está aquí adentro. ¿Estamos en santidad? ¿Aló? ¿Estamos en santidad? ¿Cómo nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios? ¿Estás como algunos que lo están pasando estos días como ferias? Ay, qué lindo estaba. Todas las pelis he visto, la colección de todos los Rambos, los Rockies, he visto todos los Transformers, he visto los Jurassic Park, toditos ya he visto. ¿Estás así? ¿No será que estos días el Señor te ha llamado la atención y te ha dicho: mi hijo, quiero tener comunión contigo? Y como que tu vida espiritual estaba como Lázaro, muerto ya. Estabas en agonía, poco a poquito, estabas agonizando. Y alguien se estaba preocupando por ti. Y alguien, es más, como aquellos mensajeros, me dio un mensaje en la oración al Señor diciendo: Dios, sana a mi hermano, levántalo al pastor, levántalo al líder, levántalo a la familia, levanta a la iglesia. Y como que nada. Y Dios está permitiendo todo esto. ¿Sabe cómo lo están tomando aquí en Brasil? Esto que está pasando hoy, ahora. ¿Saben cómo lo están tomando? A la ligera. Yo me fui a dar una vueltita a mi casa y volví para el tercer turno. ¿Sabe cómo está el parque aquí cerca de la iglesia? Lleno. Hermano, aquí no pasa nada. Aquí está todo normal. Y la gente lo está tomando así. Muchos mañana van a retornar a su trabajo, vida normal. Lo más triste, vida espiritual normal como antes. Y Dios está queriendo sacarnos de ese lugar donde incluso hiede ya por causa del pecado. El olor, el shero es insoportable a los ojos delante de la presencia del Señor. Y Dios aún estas cosas, y alabo a Dios, porque yo veo y escucho clamor en muchos otros lugares donde la gente literalmente, no por un programa,
No porque alguien le dijo día de oración, día de ayuno, y no me entienda mal, está bien, pero no por un programa, sino por el dolor de vivir lo que está viviendo, sin que alguien le motive a hacer. Están de rodillas en la calle, están de pie en el cuarto, están ahí en su casa, pero levantando la mirada al cielo y diciendo: Dios, Señor, perdón. Y en muchos otros lugares no están ni ahí. Y lo más triste, hay pueblo que no está ni ahí, no ha reaccionado todavía. Están simplemente como observadores. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Como cuando Jesús estaba al frente de la tumba de Lázaro. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Responde o no responde? Uy, mire, esta llorona amaba a su pueblo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer esos cristianos? ¿Qué va a hacer Dios de estos cristianos? Hermanos, necesitamos entender, necesitamos comprender que estas cosas que están sucediendo en nosotros es porque Dios tiene un propósito. La pregunta es: ¿entenderemos el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Será comprensible a nuestros ojos, a nuestro corazón, esto que Dios quiere hacer, esto que Dios está permitiendo que pase en tu vida, en tu familia? Porque es más fácil culparle a Dios, es más fácil elevar nuestra pregunta a Dios, como en el Salmo 13, y decir: no vas a responder, ¿hasta cuándo vas a esconder? Es más fácil hacer eso. ¿No será que Dios está esperando hacer un mayor bien a través de eso? Pero primero reordenar nuestra vida, primero restaurar nuestro corazón, primero limpiar toda impureza, limpiar toda contaminación del alma. Hermano, el día que volvamos a este lugar, ¿será que vamos a volver de la misma manera? ¿O será que vamos a volver con más pasión, con más amor? ¿Subiremos a este púlpito como siempre hemos subido? ¿O subiremos en temor, en santidad, de decirle: Dios, ahora entiendo tus propósitos, Señor? ¿Será vida normal? ¿O será una vida totalmente restaurada? No en los propósitos y en aquello que deseamos nosotros, porque hoy vemos lo que entendemos a lo que queremos. No, señores, es entendiendo a lo que quiere y es la voluntad de Dios. Yo quería compartirles esto. Mi corazón está un poco triste por todo lo que está pasando. Muy triste. Anhelo con todo mi corazón que esto cambie. Pero aquí en Brasil, honestamente, aquí en Brasil, estamos dejando pasar algo que el Señor hubiera querido ver en su iglesia. Estamos dejando pasar un tiempo especial de haber predicado el evangelio del reino a personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Yo escuchaba a un predicador muy reconocido en Estados Unidos. Hoy lo escuchaba un momentito en su mensaje de esta mañana. ¿Sabe qué dijo? Les dice a los de su iglesia: salgamos a las casas, hablemos a las personas, mírelos, están sensibles, mírelos, están necesitados, mírenlos, están angustiados, mírenlos, están con deseos de escuchar la palabra, mírenlos. ¡Ja! De veras. Y está así Estados Unidos. Ahí está fácil de predicar. ¿Sabe por qué? Porque la gente respira muerte. La gente sale a la calle con temor. La gente ve pasar una y otra vez las ambulancias trasladando muertos, trasladando enfermos. La gente sabe en cualquier momento, y eso sabe que ha provocado en las personas ser más sensibles. Aún aquellos que eran de corazón duro, hoy están diciéndole: Señor, perdón. Hoy lo mostré ese video,
Yo alabo a Dios por aquellas vidas que estaban de rodillas en la Celso García, clamando y orando por Brasil. Pero se ha fijado, había otros pasando y mirando lo que estaban haciendo. Algunos medio avergonzados, otros locos están. Pero en Estados Unidos tú no encuentras eso. En Nueva York tal vez vas a encontrar un dolido y un resentido. ¿Dónde está Dios? Pero lo dirá en dolor. Pero la mayoría de la gente está sensible a oír y a escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle, aquí estamos a punto de experimentar y ver algo que no va a ser así. Porque todos lo están tomando normal. Todos lo están tomando como un chiste, una gripezinha. Se lo han tomado en serio y creen que todo esto es una farsa. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda aquello que el Señor quiere mostrar a su propia iglesia que está dividida? Oh, mi hermano, hay mucho por hablar. Por eso estoy triste. Pero mi oración, al igual que tu oración, es que de verdad Dios derrame misericordia sobre esta nación y que esta nación no pase lo que otros están pasando. Pero al mismo tiempo mi oración es para que tú y yo recapacitemos de todo esto y escuchemos la voz de Dios, aquello que Dios nos está queriendo hablar y nos está hablando ya. Lázaro, sal fuera, sal de donde estás. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu palabra. Entiendo por tu palabra, Señor, que hay cosas que aún como pueblo vamos a atravesar. Aún amándonos, Señor, vamos a vivir momentos quizás de aflicción, de angustia. Pero no por eso vamos a creer que no nos amas, que no te preocupas, que no te importas de nosotros. No, entendemos que aún por medio de estas cosas nos estás mostrando tu propósito. Tu propósito. Señor, estás fortaleciendo nuestra fe. Nos estás mostrando un bien mayor que vas a hacer, a pesar que esto es difícil para nosotros, incluso difícil de aguantar, difícil de soportar. Pero tu palabra también nos dice que no nos vas a dejar una prueba más de lo que podemos resistir, sino que nos vas a dar la salida, para saber que tú nos vas a guiar y así soportar esta prueba. Fortalece la fe de tus hijos, Señor. Fortalece la fe de aquellos que están pasando en este momento necesidad, aquellos que tal vez están pasando miedo ante todo lo que está pasando. Yo te ruego, Señor, por Brasil, esta tierra bendita donde vivimos nosotros. Señor, si bien muchos lo están llevando a la ligera esto, lo están viendo como nada, nosotros queremos ser sensibles a tu voz, a tu llamado para entrar a cuentas, para ordenar nuestras vidas. Nos diste la oportunidad de ordenar aún nuestra propia familia. Nos diste la oportunidad aún de levantar altar en nuestra casa. Gracias, Señor, por aquellos que te escucharon y lo hicieron. Pero aún aquellos que no lo están haciendo todavía, habla aún a sus corazones, Señor. Y por favor, que este tiempo sea un tiempo de buscar en santidad, un tiempo de agarrarse más de ti, y un tiempo que, aunque el dolor nos está golpeando por lo que estamos pasando, sea un tiempo de mirarte en fe y de saber que tú responderás. En tu sabiduría y tu amor responderás. Mi amado, el Señor no ha dejado de amarte. Él te ama con amor eterno. No te olvides. Todo esto que estás pasando va a pasar. Tu fe se fortalecerá y será para un bien mayor. Dios traerá algo mucho mayor. Ni siquiera te imaginas. Marta y María, ni los que le rodearon, jamás se imaginaron en ver lo que Jesús hizo con su hermano. Para ellos ya estaba todo perdido. Quizás para ti está de la misma forma perdido esto, mas yo quiero decirte en el nombre de Jesús:
No lo está. No lo está. No lo está. Ah, pastor, pero murió mi hermano, murió tal persona. La muerte, ni la muerte toca. La muerte apenas tocó el cuerpo, menos el alma. Porque el alma no muere, es eterno. Y la gloria de Dios se manifiesta aún en ese momento. Porque el cuerpo, aunque va al cementerio, el espíritu y el alma va al cielo, va a la presencia del Señor. Y un día ese cuerpo va a resucitar. Esa es la promesa de parte de Dios, promesa que se cumplirá. Por eso, ahí donde estás, vamos a cantarle al Señor y vamos a adorarle. Y vamos a creer que Dios va a obrar, aún para cosas mayores, en favor nuestro. Aleluya.